buenas tardes, queridos oyentes, y muchas gracias por reproducir este nuevo episodio de Tercer Acto, el podcast. Esta vez tenemos un tema a tratar bastante peculiar, el cual son las estructuras mentales y su impacto en la sociedad. Esta vez tenemos la suerte de tener el estudio al condecorado Eduardo Feynman, doctorado en Filosofía de la Universidad Argentina de la Empresa. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tenerme acá, Luis. Es un honor, la verdad, estar en este podcast con usted. Bueno, podrías comenzar, por ejemplo, introduciendo la noción de estructuras mentales para nuestros oyentes que quizás no estén tan familiarizados con lo que trata. Bueno, las estructuras mentales son un concepto un poco variado, pero al mismo tiempo medio complejo. Por eso es una de las razones que estoy escribiendo ahora mi libro y estoy haciendo tour por mi país natal, ahora volviendo después de todos estos años. Pero el mundo es un lugar muy complejo, tiene muchos engranajes, todo complejo, todo el mundo piensa de forma diferente. Y en esa complejidad puede haber un minimalismo y simplificación sobre esto. Ahí vienen las estructuras mentales. Es un modelo mental que nosotros hacemos al pensar para hacer de este mundo tan complejo algo más simple. Y lo vamos a ver todo sobre nuestra sociedad. O sea, se podría decir que las estructuras mentales son los mecanismos que tenemos como individuos para dar razón y entender el mundo que nos rodea, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, hace unos meses estaba en los Himalayas, en Asia, y mientras estaba ahí me encontré con una de las tribus originarias de ese lugar, por Nepal. Y una de las cosas más interesantes que fue muy peculiar para mí fue la forma en la que ellos cazaban animales. Pero no solo eso, ellos los exhibían las cabezas enfrente de toda la tribu para una forma tradicional. Y no solo como una de sus tradiciones fue para iniciar a alguien a la adultez, era que ellos cazaban su propio animal y lo demostraban enfrente de toda la tribu. Que eso me pareció muy interesante, ya que tienen ideas completamente diferentes a las que tenemos acá en el oeste, y todos esos ideales judeocristianos, los cuales para alguien podrá ser un horror ver eso lo que está pasando en Nepal, pero para la gente en la tribu es algo completamente normal. Y vemos cómo esas diferentes ideas sobre la mente, sobre la adultez y el crecimiento pueden afectar en la forma en la que una sociedad es estructurada. Y de ahí vienen las estructuras mentales. Ya veo, eso me recuerda mucho a algo que estaba leyendo en el último libro del economista Javier Gerardo Milei, llamado Certeza y Servidumbre. En tal libro, Javier presenta la tesis de que, dado décadas de presentar a Estados Unidos en la conciencia general como un lugar de oportunidad y de un comienzo nuevo, se ha instaurado en el pueblo americano la idea, una perspectiva muy individualista que no les permite elevarse y superar ciertos problemas como serían la desigualdad y el desequilibrio social que está sufriendo el país hoy en día. Eso lleva, por ejemplo, a que lleguen extremistas al poder o llevan a una gran polarización de la sociedad como un todo. Bueno, sí, exacto. Bueno, mientras yo estaba enseñando en Harvard, una de las cosas más importantes que me he dado cuenta al ir al continente americano, a Estados Unidos, fue esa perspectiva individualista del mundo, que se alejaba sobre el colectivismo, que había sido esa parte fundamental de nuestra sociedad y también como humanos, ya que en estos lugares originarios, muchas tribus, podemos ver esas ideas colectivistas. Pero hoy en día, en un mundo lleno de privilegios, lleno de oportunidades, vemos una ida más al individualismo, pensar sobre qué es lo mejor para usted, pero nunca pensar sobre la gente alrededor tuyo. Y vemos un poco eso de ese egocentrismo adentro de cada individuo, que se ve un poco intrínseco en la sociedad ahora del oeste. Claro, en este mismo libro recuerdo también otra tesis que tal economista presentaba, que la cual es, luego de que los europeos llegaran al Nuevo Mundo y redujeran los números, en gran manera, los números de nativos americanos en el continente, estos últimos fueron capaces de llegar a nuestros tiempos y de sobrevivir la triste gran exterminación de la cual fueron víctimas, dado que sus estructuras mentales les permitían aliarse entre sí, fuera dejando de lado las posibles diferencias que tenían entre sus credos o sus costumbres sociales, les permitió mantenerse juntos y actuar como una misma entidad. Algo que tal vez en un futuro alternativo, en cierto sentido, si hubiera sido nuestra América la que hubiera llegado a Europa, quizás los europeos no hubieran llegado hasta nuestro tiempo, dado de que divergían en sus estructuras mentales y quizás no hubieran sido capaces de aliarse y actuar como uno. ¿Qué pensás vos de esta tesis de que en nuestro mundo, nuestro continente americano se ve formado por las estructuras mentales de los nativos americanos resistiendo a los europeos? Bueno, eso es una idea muy interesante. Y lo veo que eso es algo del colonialismo, ya que tenemos ese prejuicio intrínseco adentro de nuestra sociedad que nos conlleva a
tener ese odio a ciertos grupos y en muchas ocasiones es utilizado tanto por gobernantes, por gente con poder para llevar a nuestra sociedad y dividirnos entre sí. Y ahí viene el individualismo. Todo el mundo quiere lo mejor para uno mismo, lo mejor para los hijos, pero en muchas ocasiones es cegado este deseo al querer hacer ciertas cosas para uno mismo y no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo daño a nuestra sociedad misma. Podemos ver en el prejuicio hoy en día, el sufragio de las mujeres en Argentina se legalizó en 1920 y antes de eso, ¿qué pasó? No podían votar, no podían tener educación y vemos todas esas estructuras mentales las cuales perjudican a la mitad de la población. Y ahora nos damos cuenta cuando insertamos a las mujeres y a muchos de estos grupos en el mercado laboral, podemos ver un incremento increíble y significante en productividad, que nos ayuda a la sociedad y todos en general, ya que dejamos esas estructuras mentales sexistas hacia uno más progresivo y uno que pueda ayudar más a todo el mundo. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, ahora, señor Fernández, me gustaría preguntarle su opinión en el siguiente tema. ¿Usted considera que las estructuras mentales son objetos estáticos e inmunes al cambio? ¿O considera que estos pueden ser cambiantes y moldeados en un individuo, por ejemplo, para retirar lo que serían prejuicios? Por ejemplo, se podría en la sociedad, a lo largo de la sociedad, remover los prejuicios raciales mediante moldear de vuelta las estructuras mentales, así lograr una mayor inclusión social. Por supuesto, Luis, pero no es fácil. Es algo que toma muchos años. Y no solo eso, también tenés mucha resistencia de esas mismas personas. Porque esas mismas estructuras antiguas mentales siguen jugando un papel hoy en día en la sociedad. Y por ende va a haber una resistencia con esas viejas contra las nuevas. Pero es todo el tiempo, por supuesto. ¿Usted tiene hijos? Por supuesto, tengo 2. Ah, perfecto. Bueno, esos hijos de usted, obviamente les va a estar enseñando tus propias estructuras mentales, de la forma en la que piensa, capaz que algunas tradiciones. ¿Usted es religioso, Luis? Lo soy, me considero protestante. Bueno, esas ideas del protestantismo de Jesucristo se ven inculcadas en tus hijos y estoy seguro con certeza de que sus hijos también van a inculcar esas mismas ideas. Y por ende vemos esas estructuras mentales que se van moviendo de generación en generación y en muchas ocasiones puede llevar a una mejor comunidad, puede integrar a muchas personas y puede unir, pero al mismo tiempo puede dividir, ya que podemos estar aislando a los demás y a través de esas estructuras mentales, esas ideas que nos creamos adentro de esa tradición, puede aislar a otras personas sin darnos cuenta por completo. Por supuesto, eso yo lo veo. Ahora, esto que me está contando usted de que las estructuras mentales cambian en base a generación, me pinta una imagen bastante sombría en tanto a el incremento de la radicalización que estamos viendo a lo largo de Occidente. Por ejemplo, en las últimas elecciones alemanas se pudo ver un gran incremento en la cantidad de votantes en los partidos de derecha, lo cual parece bastante, nos recuerda mucho de lo que sucedió en las primeras partes del siglo XX. ¿Considera usted que es aplicable o es práctico el lograr cambios significativos en las estructuras mentales de la sociedad europea, por ejemplo, en grande, para evitar que siga creciendo el radicalismo en la mente de los jóvenes, por ejemplo? Bueno, yo viajé a Alemania el año pasado y una de las cosas más sorprendentes que me he encontrado fue esa disatisfacción que había en los alemanes con el gobierno que estaba ahora mismo. Ahora tenemos la pandemia y tenemos grandes cantidades de inflación a través de todo el mundo. Y desafortunadamente, debido al pensamiento de corto plazo que tienen muchas personas, genera esa disatisfacción debido a esa inflación, debido a la pandemia. Y eso hace que muchos de los gobernantes de hoy en día sean quitados de la oficina y por ideas más radicales. Obviamente, todo el mundo quiere lo mejor para uno mismo. Esa es la idea del individualismo. Obviamente, todo el mundo quiere mejores oportunidades. Por supuesto. Pero por ahí, la gente también quiere soluciones rápidas y eficaces. Es algo que muchas personas quieren, pero al mismo tiempo no se dan cuenta de esas consecuencias de buscar el camino más fácil y rápido hacia eso. Que es algo muy importante. Obviamente todo el mundo quiere lo mejor para uno mismo. ¿Usted qué quiere en la vida, Luis, por ejemplo? Yo quisiera paz y gloria. Muy interesante. Bueno, esas es, por ejemplo, muchas de las ideas que he encontrado en China, subiendo las montañas, los montes, con muchas personas. Quieren gloria, pero al mismo tiempo quieren esa paz interior. Eso es una de las principales ideas del budismo, Sí. que he estudiado a través de décadas en mis estudios por ahí, por China. Y eso es lo que quiere todo el mundo mejor. Quiere una existencia con un propósito. Quiere una existencia con
algo más allá. A veces algunas personas buscan a través de religión, espiritualismo, pero eso es lo que queremos todo el mundo. Queremos una vida mejor para nosotros, pero también para los demás, porque ya que somos seres sociales. Claro, ahora volviendo un poco a la nota de la radicalización. Hace poco estuve leyendo un libro llamado Como Gérmenes, ¿por qué las ideas más radicales triunfan en las redes sociales?, escrito por el aclamado autor Ricardo Ford. En tal libro se presentaba la tesis de que las ideas más radicales, como gérmenes, se expanden en base a la utilización de las redes sociales. Por ejemplo, si un individuo con una estructura mental con una tendencia más alineada hacia el radicalismo, ya sea de derecha o de izquierdas, eso no es indiferente, la tecnología y las redes sociales facilitan en gran manera el que se esparzan sus ideas. ¿Usted considera que la tecnología y las redes sociales en particular han tenido un efecto detrimental para las estructuras mentales de la sociedad occidente? Wow. Esa pregunta es muy interesante y es algo que yo tomo en mi libro, en uno de los capítulos. Y esta idea de... Yo he viajado muchas veces a San Francisco, Silicon Valley, y me he encontrado con muchos líderes de la tecnología. Por ejemplo, el mes pasado estuve hablando con Sam Altman sobre las tecnologías de la inteligencia artificial, y me contaba mucho sobre cómo estas redes sociales tienen ese poder sobre la gente y tanta información que tienen sobre las personas, que muchas veces se utiliza para favores políticos, se utiliza para cambiar esa opinión de las personas. Todos nosotros con nuestros dispositivos tenemos un micrófono ahora mismo. Nos está escuchando, está diciéndonos qué hacer, cuándo hacer. Estamos todos controlados por estas megacorporaciones. En estas ciudades, ahora en Buenos Aires, tenemos 3 millones de personas, todas encarceladas en cajas de acero. Claro. Entonces, ahora estamos viendo un nuevo orden mundial en el cual todo el mundo ha sido controlado por la tecnología. Y lo más sorprendente de esto es que lo hacemos por voluntad propia. Nosotros queremos. Entonces, uno, es algo que nosotros queremos intrínseco de nuestra humanidad, o segundo, es algo que está haciendo por un poder más alto. Esa es una de las preguntas más importantes que uno se tiene que hacer a sí mismo. ¿Estoy viviendo la vida que yo quiero? ¿Estoy haciendo lo que me gusta y estoy en el lugar correcto donde estamos? ¿Podría ser que ciudades como Buenos Aires un nuevo modelo para una prisión en el cual los prisioneros quieren estar ahí? Claro, desde ya me parece bastante oportuno lo que está comentando usted. Ahora, una nota parecida, hace poco tuve una muy grata conversación con el ahora expresidente de la República Oriental del Uruguay, Calle Pou, el cual es un gran amigo nuestro y desde ya le mandamos un abrazo y que sepa que es siempre bienvenido en este podcast, en mi estudio, el cual tuvimos una charla en tanto a cuál es la responsabilidad de nuestros líderes sociales, ya sea influencers, gente de reconocimiento o políticos, en dirigir a la sociedad a un momento en el cual sean capaces de superar sus propias estructuras mentales y poder discernir qué les conviene tener en ellos y qué no. Por ejemplo, ahora mismo en Argentina hay como nunca un alza en los prejuicios raciales. Hay constantemente conflictos, principalmente en la Patagonia, entre pueblos nativos, como podrían ser los mapuches, con otros habitantes, ¿no? Entonces, hace poco estaba comentando, ¿no?, con el señor Lacalle Pou, que es la responsabilidad principalmente de nuestros gobernantes poner políticas en estos lugares, ¿no?, de altas tensiones raciales, para que la gente sea educada y sea capaz de... Se le den las herramientas para que hagan una autoevaluación de sus creencias, para así poder superar y avanzar hacia una estructura mental que les permita tener una mayor cohesión social, una mayor unidad. Sí, pero Luis, yo no creo que sea solo una cohesión social, sino es una unificación social entre todos nosotros. Porque, por supuesto, esas ideas son maravillosas, tener esa falta de prejuicio en nuestra sociedad. Pero nosotros vemos ahora mismo, aunque una persona se sienta moralmente correcta, siempre va a haber una pizca de prejuicio adentro de cada uno de nosotros. No importa de qué contexto, siempre vamos a mirar de mala gana a una persona específica, y eso es algo que es inherente al humano mismo, porque es algo que fue codificado biológicamente a través de la evolución de cientos, miles, millones, eones de años. Y eso es algo fundamental, y desafortunadamente es una verdad que no se puede quitar sobre el humano. Y por esa razón creo que la edición genética será una de las grandes herramientas del siglo XXI para mejorar estos modelos mentales. No solo modelos mentales, modelos biológicos. Y ese es el próximo libro que voy a escribir.
Y con esas sabias palabras me parece un oportuno momento para llegar a finalizar esta iteración de Tercer Acto, el podcast. Como siempre, Eduardo, te agradezco mucho por tu presencia y siempre sos bienvenido en mi estudio y en mi casa. Sí, sería fantástico tener a Luis Lacalle Pou acá, el expresidente del Uruguay. Y para comprar mi nuevo libro, vayan a eduardofeynman.com. Muchas gracias.